¿Alguna vez has observado el comportamiento de un hombre y has pensado, lo siento, pero ¿por qué no lo dice? Quizás has estado leyendo entre líneas, captando momentos que se sienten demasiado profundos para ser casuales. Una mirada más larga, una voz más suave, un cambio en su energía en el momento en que entras. Y sin embargo, no hay una confesión, una declaración clara, ni una etiqueta. Este es el punto en el que muchas mujeres comienzan a dudar de sí mismas. ¿Me lo estoy imaginando o está sucediendo algo real bajo la superficie? El problema es que la mayoría de las personas buscan el amor en los lugares equivocados. Hemos sido entrenadas para medirlo en grandes declaraciones, comunicación constante y momentos dignos de las redes sociales. Pero aquí está la incómoda verdad: algunos de los amores más profundos que experimentarás no se verán así. No gritará, susurrará, vivirá en los espacios tranquilos entre palabras. Se manifestará en cambios sutiles, cambios de los que él podría ni siquiera ser consciente. Esa es la parte de la que nadie te advierte. Un hombre puede estar mucho más enamorado de ti de lo que cree, y debido a que es inconsciente, sus acciones pueden parecer contradictorias. Podría sentirse atraído por ti en un momento y retirarse al siguiente. Podría protegerte ferozmente, pero dudar en definir la relación. Y si no entiendes esto, podrías malinterpretar las señales y alejarte de algo extraordinario antes de que se desarrolle por completo. Ahí es donde entra la solución. Hoy voy a revelar las señales reales e innegables, basadas no en suposiciones, sino en la psicología profunda y el estoicismo, de que el alma de un hombre ya te ha elegido mucho antes de que su mente se dé cuenta. Vas a ver exactamente cómo leer entre líneas, cómo detectar los momentos en los que su inconsciente está diciendo la verdad, incluso cuando sus palabras no lo hacen. Y te lo prometo, una vez que veas estas señales, nunca volverás a ver la conexión de la misma manera. Esto no se trata de trucos, manipulación o de esperar junto al teléfono. Esto se trata de reconocer el amor estoico, el tipo de amor que no necesita una actuación constante, porque está arraigado en algo inquebrantable. El tipo de amor que te transforma no solo a él, sino también a ti. Así que quédate conmigo, porque al final de esto entenderás exactamente por qué su comportamiento ha sido tanto confuso como completamente claro al mismo tiempo. Y cuando lo hagas, tendrás la opción de apresurarlo, de alejarte, o de mantenerte firme en la posición más poderosa en la que una mujer puede estar, sabiendo que él ya es tuyo, de formas que él ni siquiera puede nombrar aún. Y la primera señal no es lo que piensas. Antes de comenzar, lo agradecería. Si te gustó el vídeo, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor, comenta el número 1. Si no te gusta, por favor, comenta el número 0, para hacérmelo saber. Así puedo hacer un video mejor para ti. 1. Siente más paz contigo que sin ti. Hay un momento que no puedes medir con un reloj. Un sentimiento que escapa a la lógica y vive en el espacio tranquilo entre dos personas. El momento en que un hombre se da cuenta, incluso sin palabras, de que su mundo se siente más tranquilo cuando estás en él. Esto no es la emoción de la primera atracción, ni la urgencia inquieta de querer impresionar, ni la prisa superficial que arde brillante y rápido. Esto es algo más profundo, más lento y mucho más peligroso para su armadura cuidadosamente construida. Es el cambio de verte como un escape a reconocerte como un ancla. Y si alguna vez te has preguntado si el alma de un hombre ya te ha elegido antes de que su mente se dé cuenta, este es uno de los primeros lugares donde se manifiesta. Piensa en la forma en que viven la mayoría de los hombres. En un mundo que elogia el desempeño, el control y el avance constante, llevan un peso tácito, la presión silenciosa de estar siempre serenos, de contener los sentimientos, de cumplir con las expectativas, sin dejar que nadie vea las grietas. Eso no es solo un hábito, para muchos es supervivencia. Así que cuando un hombre empieza a sentir paz en tu presencia, paz real, no la falsa calma de la distracción o la evasión, sino el tipo de paz que relaja su mandíbula, suaviza su mirada y ralentiza la rápida corriente de sus pensamientos. No es un accidente, no es conveniencia,
Ni siquiera es algo que él pueda explicarse fácilmente. Es una señal de algo antiguo, lo que el amor estoico describiría como el alma reconociendo su refugio. ¿Lo has notado cómo sus hombros bajan sin que se dé cuenta cuando estás cerca? ¿Cómo parece menos a la defensiva, menos necesitado de llenar el aire con palabras? En el estoicismo, la paz no es la ausencia de desafío, sino el dominio de uno mismo dentro de él. Cuando le traes esta paz, no estás eliminando las tormentas de su vida. Te estás convirtiendo en el punto de quietud desde el que puede navegar. Puede que no diga, me haces sentir seguro, pero su cuerpo ya lo sabe, su respiración lo sabe, y en un mundo donde la mayoría de las interacciones se basan en la tensión y las máscaras, esta verdad silenciosa es monumental. La parte fascinante es que él podría no conectar los puntos todavía. Puede que piense que es una coincidencia, o se diga a sí mismo que es solo química, o incluso resista la idea, porque admitirlo significaría admitir vulnerabilidad. Pero el inconsciente no necesita su permiso. El inconsciente sabe lo que el consciente niega. Podrías verlo en la forma en que se queda un poco más antes de irse, como si romper la atmósfera que creas fuera algo que quiere retrasar, o en la forma en que su voz cambia más baja, más lenta cuando te está hablando. A veces está en la ausencia de palabras por completo, cuando se sienta a tu lado en completo silencio. Sin embargo, el aire se siente lleno, como si su presencia sola dijera que esto es suficiente. ¿Has notado cómo maneja el estrés de manera diferente cuando estás cerca? Cómo las cosas que usualmente lo frustran parecen perder su filo. Esto se debe a que no estás agregando a su carga mental. La estás aligerando sin siquiera intentarlo. En el estoicismo, hablamos de la ciudadela interna, el lugar interior que permanece intacto por el caos exterior. Si él encuentra esa ciudadela más fácilmente contigo, significa que ya has entrado en un espacio sagrado dentro de él. Aquí está la verdad. La paz no es pasiva, no es débil. Es el estado más magnético del mundo porque le dice al sistema nervioso, estás a salvo aquí. Y la seguridad es la base de cada amor duradero. Sin ella, la atracción se desvanece. El interés se desvanece. La confianza nunca echa raíces, pero con ella el corazón de un hombre comienza a calmarse, a soltarse, a permitir sentimientos que ninguna actuación puede sostener. Por eso esta señal es tan poderosa. No se trata de cuánto se ríe contigo o de con qué frecuencia te halaga. Esas cosas son maravillosas pero fugaces. La paz es duradera. La paz significa que has evitado la parte de él que está tratando de impresionar y has tocado la parte que simplemente quiere descansar. Y ese descanso no lo vuelve perezoso en el amor. Lo vuelve leal. Puede que lo pruebe, se aleje para ver si es real, incluso luche contra ello, porque se siente desconocido. Pero siempre volverá a ello. ¿Por qué? Porque en una vida llena de ruido, la atracción hacia el único lugar que lo aquieta es irresistible. Y aquí es donde el pensamiento del amor estoico lo cambia todo. Este tipo de paz no significa que de repente confesará su amor o declarará un compromiso de la noche a la mañana. Significa que su inconsciente ya te ha cambiado de la categoría de alguien que me gusta a alguien a quien regreso. Lo sepa o no, su cuerpo está enseñando a su mente a asociarte con el equilibrio. Y el equilibrio es adictivo. Podrías notar patrones sutiles. Te llama después de un día difícil, no para desahogarse, sino porque escuchar tu voz cambia su estado de ánimo. Elige verte cuando está agotado, porque de alguna manera se va sintiéndose más él mismo, no menos. Puede que ni siquiera te lo agradezca porque no se da cuenta conscientemente de que tú eres la causa. Pero sus acciones, eligiendo tu presencia sobre el escape, tu conversación sobre la distracción, hablan más fuerte que cualquier reconocimiento. La ironía es que algunas mujeres confunden esta paz con falta de pasión, especialmente si se les ha enseñado a equiparar el amor con el drama, la alta intensidad y las montañas rusas emocionales. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera profundidad es constante, no caótica. La ausencia de turbulencia no es la ausencia de amor. Es la prueba de que el amor es lo suficientemente profundo como para sostenerse sin ser probado constantemente. Pregúntate, ¿alguna vez ha parecido más él mismo contigo que con cualquier otra persona? ¿Alguna vez te ha mostrado el lado, sin pulir, de su personalidad? No la máscara que usa en público, sino la versión de él que no necesita actuar.
Eso no es comodidad casual. Eso es confianza a un nivel que la mayoría de las personas nunca alcanzan. Y aquí está la paradoja. Una vez que esta paz existe, cambia la forma en que él experimenta todo lo demás. Otras interacciones se sienten más ruidosas, más duras, menos auténticas. Otras mujeres pueden ser emocionantes, pero no serán tranquilizadoras. Y aunque él podría no entenderlo completamente, comenzará a notar que la forma en que se siente a tu alrededor no es algo que pueda encontrar fácilmente en otro lugar. Así es como funciona el amor inconsciente, se imprime. Y una vez impreso la mente, lo busca una y otra vez. Te conviertes en parte de su base para la seguridad emocional. Y no importa a dónde vaya o a quién conozca, la ausencia de esa base se sentirá. Entonces, ¿cómo respondes cuando reconoces esta señal? No lo apresuras. No exiges palabras que no está listo para dar. Te mantienes firme, porque cuanto más encarnes esa paz, más profundamente se arraigará en él. El amor estoico no se trata de forzar el ritmo. Se trata de dejar que la verdad se revele a su propio tiempo. Y no te equivoques, si él siente más paz contigo, que sin ti seguirá volviendo. Ese regreso una y otra vez no es un hábito. No es conveniencia. Es su inconsciente diciéndole, aquí puedes bajar tus armas. Y una vez que un hombre ha sentido eso, ninguna cantidad de negación puede borrarlo. Él puede resistirse, pero no puede dejar de saberlo. Y finalmente tendrá que decidir si vivir en el ruido o elegir la quietud que ya lo ha reclamado. 2. Te prioriza sin anunciarlo. Hay un cierto tipo de elección que un hombre hace cuando está mucho más enamorado de lo que cree, y no es ruidosa. No está pulida para la exhibición pública y casi nunca viene con una explicación. Es el tipo de elección que solo ves si estás prestando atención al ritmo de su vida, la forma en que gasta su energía, la forma en que cambia su tiempo sin decirte por qué. En el mundo del estoicismo, las acciones superan a las declaraciones. La intención se mide no en palabras, sino en dónde invertimos la moneda finita de nuestros días. Y cuando un hombre comienza a ponerte en el centro de su agenda, sin necesidad de anunciarlo, sin necesidad de publicitar el sacrificio, sin siquiera etiquetarlo como tal, es una señal de que algo dentro de él ya ha comenzado a reorganizarse. Él no hace un gran problema por cancelar un plan para estar contigo, no porque sea poco importante, sino porque en su mente la elección es obvia. No envía un texto dramático diciendo, estoy haciendo esto por ti. Simplemente lo hace. Y podrías pensar, bueno, tal vez solo le gusta pasar tiempo conmigo. Pero la verdad es más profunda. Muchos hombres pueden disfrutar de tu compañía. Mucho menos reorganizarán tranquilamente su mundo para hacerte un espacio sin que se lo pidas. Esto no es una actuación, es alineación. Y es uno de los indicadores inconscientes más claros del amor estoico. Un amor basado no en probar algo a los demás, sino en vivirlo como un hecho de su realidad interna. ¿Lo has visto? Está ocupado, estresado, tal vez incluso sobrecargado. Y sin embargo, de alguna manera, sigues encontrándote anotada en su vida como si fueras parte de su infraestructura. No apretujada como una ocurrencia tardía, sino dada prioridad como las partes no negociables de su día. A veces es sutil. Termina el trabajo más temprano de lo habitual para encontrarse contigo. Se despierta más temprano solo para verte antes de que comience tu día. Reorganiza una rutina que ha mantenido durante años, porque ahora importa más verte que apegarse a un hábito. Otras veces es más revelador. Elige pasar una festividad, un hito o un momento personal importante contigo, sin convertirlo en un espectáculo. Y aquí es donde el estoicismo susurra la verdad. El amor real no necesita anunciar sus sacrificios. Los integra silenciosamente hasta que se sienten como el orden natural de las cosas. Incluso podrías sorprenderlo subestimando lo que ha hecho. Dirá, no es gran cosa, cuando de hecho sabes que lo fue. Eso no es falsa humildad. Es porque su inconsciente ya te ha colocado en la categoría de personas por las que vale la pena reorganizar la vida. Él no lo ve como renunciar a algo. Lo ve como hacer lo que es necesario para mantener cerca lo que importa. En una cultura que prospera con la gratificación instantánea y las grandes actuaciones románticas para la aprobación social, esta señal es fácil de pasar por alto.
Hemos sido condicionados a medir el amor por lo fuerte que se expresa. Pero el estoicismo nos enseña que las verdades más fuertes a menudo son silenciosas. Si alguna vez has notado que no tienes que luchar por un lugar en su agenda, si descubres que estás en ella sin tener que pedirlo, eso no es casualidad. Es un diseño su diseño. Y a menudo, él ni siquiera es consciente de que lo está haciendo. Pregúntate, ¿se presenta para ti incluso cuando es inconveniente? Encuentra formas de incluirte en las partes de su vida que importan sin convertirlo en un evento. Estos no son actos al azar. Son reorganizaciones instintivas y provienen de la parte de él que ya ha decidido, sin declararlo conscientemente, que vales el tiempo, la energía, el esfuerzo. La parte más reveladora es que esto sucede incluso en formas pequeñas y aparentemente insignificantes. Podría elegir hacer recados contigo en lugar de solo. Podría ofrecerse a ayudarte con algo en un día en el que ya está cansado. Podría ajustar sus planes de viaje para que se alineen con los tuyos. Todos estos momentos son fáciles de pasar por alto si buscas los fuegos artificiales del romance, pero en el lenguaje del amor inconsciente son profundos. El amor estoico no se apresura, no presiona para ser reconocido, no publica cada elección en línea. Simplemente permite que la persona se convierta en parte de las prioridades principales de la vida. Y una vez que estás en ese espacio, no te sacan fácilmente. Esta es la lenta reentrada de su mundo, un proceso en el que ni siquiera se da cuenta de que está involucrado, pero que cambiará la trayectoria de sus decisiones. La razón por la que esto importa tanto es que las prioridades revelan la verdad. La gente puede decir que le importas, o pueden decir que te quieren, pero la verdad de su amor está en para qué están dispuestos a hacer tiempo, especialmente cuando la vida se complica. Cualquiera puede priorizarte cuando todo es fácil, pero el hombre que te hace un espacio cuando está abrumado, cuando las horas se sienten cortas, cuando la energía es escasa, ese es el hombre cuyo inconsciente ya te ha reclamado. Puede que todavía piense en su relación como indefinida. Puede que todavía evite la palabra amor, pero sus acciones ya han traicionado la verdad. Y esa verdad es que ya no eres opcional. Te has convertido en parte de la estructura. Lo fascinante es que este cambio a menudo ocurre sin una estrategia consciente. Él no está sentado pensando, haré que se sienta importante ajustando mi vida. De hecho, si le preguntaras por qué lo está haciendo, podría no tener una respuesta clara. Simplemente se siente bien. Y así es como sabes que es genuino, porque no es calculado. En el estoicismo, esta es la diferencia entre la señalización de virtud y el vivir por virtud. Una se trata de ser visto tomando las decisiones correctas. La otra se trata simplemente de tomarlas, ya sea que alguien se dé cuenta o no. No estás en su vida porque sea conveniente. Estás en su vida porque su brújula interna ya ha comenzado a apuntar hacia ti como una constante. Esto puede ser tan simple como que él se asegure de llamarte antes de acostarse, sin importar dónde esté, o tan profundo como que cambie compromisos a largo plazo, para que no entren en conflicto con tu tiempo juntos. Y aquí está la verdad. La mayoría de la gente no te dirá que no puedes forzar que aparezca esta señal. No puedes exigir ser priorizada sin que se convierta en una obligación. El poder de esta señal es que viene de dentro de él. Por eso es tan reveladora. Es su lealtad inconsciente, no su cumplimiento consciente. Y si te estás preguntando cómo responder, la respuesta es simple. No lo conviertas en una transacción. No empieces a llevar la cuenta. Simplemente obsérvalo. Hónralo. Deja que te diga lo que te está diciendo, que su vida ya se está doblando a tu alrededor, de formas que él ni siquiera ha nombrado. Aquí es donde muchas mujeres dudan o minimizan lo que está sucediendo, porque no está acompañado de una afirmación verbal constante. Pero un enfoque estoico nos recuerda las acciones sin anuncio son la evidencia más pura de la verdad. Las palabras pueden ser ensayadas, pero la reestructuración de las prioridades de un hombre, eso es sin filtro. Y si lo estás viendo suceder, si puedes rastrear el patrón de él, eligiéndote de maneras que le cuestan algo tiempo, energía, comodidad, no te estás imaginando cosas. Estás viendo cómo su inconsciente guía su vida hacia ti. Hay una razón por la que esta señal se siente tan constante.
Es porque proviene del instinto, no de la obligación. Y el instinto es difícil de romper. Una vez que su vida se ha adaptado para incluirte como una parte natural de su flujo, la ausencia de ti se sentiría como algo que falta en la base. Él podría no articular eso todavía, pero lo sentirá si no estás allí. Así que si estás escuchando ahora mismo y pensando en las formas en que Él ya se ha presentado para ti, sin que se lo pidan las veces que ha cambiado su mundo, para hacerte un espacio sin convertirlo en una actuación, entonces entiende, no solo eres importante para Él en teoría, eres importante para Él en la práctica. Y la práctica con el tiempo se convierte en identidad, se convierte en la forma en que Él vive. Lo que significa que haya dicho o no las palabras, ya está viviendo como un hombre enamorado. Y cuando veas eso, entenderás por qué el estoicismo nos enseña a confiar en los patrones sobre las promesas. Una promesa es fácil, un patrón se gana. Si has visto el patrón, has visto la verdad. Y si has sentido esa verdad, tómate un segundo ahora mismo, sí ahora mismo, para darle me gusta a este vídeo y dejar un número 1 en los comentarios si esta señal resuena contigo. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte el resto de estas poderosas percepciones. Porque lo que estamos descubriendo aquí no es solo sobre el romance, es sobre entender las fuerzas más profundas y a menudo invisibles que dan forma al amor mismo. 3. Él protege la conexión más que su ego. Hay un punto en el viaje interior de un hombre donde el valor de lo que tiene contigo supera su necesidad de tener la razón de ganar o de preservar su propio orgullo. Y si alguna vez te has preguntado si su amor es más profundo de lo que admite, este es uno de los indicadores más reveladores. Muchos hombres están condicionados a proteger su ego como si fuera su salvavidas, a enfrentar cada desacuerdo con defensa, a evitar la incomodidad de la vulnerabilidad, retirándose al silencio o a la distracción. Y sin embargo, cuando un hombre está inconscientemente más enamorado de lo que cree, se produce un cambio no siempre ruidoso o dramático, sino sutil y profundo, donde la protección del vínculo comienza a importar más que la protección de la autoimagen. Lo ves en la forma en que aborda el conflicto. No es que nunca se frustre, nunca diga lo incorrecto, nunca se cierre. Sigue siendo humano, pero algo dentro de él lo sigue atrayendo de vuelta a la mesa. Incluso después de la tensión, incluso después de momentos en los que su orgullo está herido, encuentra una manera de volver a comprometerse de reparar. Comienza a valorar la resolución sobre la rectitud, la conexión sobre la conquista. Esto no sucede porque lo leyó en una columna de consejos sobre relaciones o decidió ser el hombre maduro. Sucede porque su inconsciente ya te ha marcado como parte de su hogar emocional. Y el hogar vale la pena protegerlo, incluso a costa de una incomodidad temporal. En el estoicismo, la práctica de la templanza, la autodisciplina al servicio de algo mayor, es una virtud. Y esta señal es su encarnación en el amor. Él comienza a notar que alejarte no lo hace sentir más fuerte, lo hace sentir desequilibrado. Se da cuenta, tal vez sin articularlo por completo, de que la distancia de ti crea más interrupción en su mundo interior de lo que cualquier discusión podría justificar. Aquí es donde el amor estoico cobra vida. No se trata de ganar una batalla. Se trata de salvaguardar la paz y el significado que trae la relación. Y a menudo, él ni siquiera se dará cuenta de lo consistente que se está volviendo en esto, hasta que alguien se lo señale. Presta atención a los momentos en los que vuelve después de un conflicto, donde elige escuchar, en lugar de escalar, donde se suaviza, incluso cuando su instinto podría ser endurecerse. Estas no son debilidades, son señales de que el amor está cambiando sus prioridades de la autoconservación a la preservación mutua. Y lo notable es que este cambio puede ocurrir sin un pensamiento consciente. No se levanta un día y dice, a partir de ahora, protegeré esta conexión. Es más como una brújula interna que lentamente comienza a apuntar hacia la armonía contigo, como algo predeterminado. Incluso cuando cae en viejos patrones, algo en él quiere encontrar el camino de regreso. No solo por el bien de evitar la tensión, sino porque la vida se siente menos alineada cuando la conexión está deshilachada. Si alguna vez has tenido un desacuerdo con él y has notado que su tono cambia a mitad de la conversación, no porque lo hayas convencido de tu punto,
sino porque se ha dado cuenta del costo de continuar la pelea, entonces has sido testigo de esto en acción. En la filosofía del estoicismo hablamos de la disciplina de la percepción, eligiendo en qué enfocarse y cómo interpretar los eventos de maneras que sirvan a nuestros valores más altos. Un hombre en esta etapa está practicando esa disciplina a menudo sin saberlo. Él está comenzando a ver que el valor más alto no es tener la razón en el momento, sino ser lo correcto para la relación a largo plazo. A veces esta protección se muestra de maneras más sutiles. Podría detenerse a mitad de una frase cuando siente que está a punto de decir algo que podría herirte innecesariamente. Podría ser más deliberado sobre cómo se comunica, no por miedo a ti, sino por respeto al vínculo que comparten. Incluso podría preguntarte cómo estás emocionalmente después de un desacuerdo, no para defenderse, sino para asegurarse de que estás bien. Estos son los movimientos tranquilos de un hombre, cuyo corazón lo está guiando hacia la preservación sobre el orgullo. Y aquí es donde se vuelve aún más revelador. Él comienza a aplicar este instinto protector, incluso fuera del contexto del conflicto. Empieza a tomar decisiones que reducen la fricción innecesaria. Evita situaciones o comportamientos que podrían crear desconfianza, no porque le hayas dado una lista de reglas, sino porque algo en él quiere mantener naturalmente la conexión intacta. En el estoicismo, esta es la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. No el entorno externo, sino la verdadera naturaleza de los valores y propósitos de uno. Para él, a medida que su amor se profundiza, ese propósito te incluye cada vez más. Él no solo te protege del daño, él protege el nosotros que existe entre ustedes. Y no te equivoques, esto no es lo mismo que la evasión o la pasividad. No significa que nunca te desafíe o que oculte sus pensamientos para mantener la paz. Significa que aprende a elegir sus batallas, a sopesar el costo de las reacciones impulsadas por el ego contra el valor de la estabilidad compartida. Él comienza a ver que hay más fuerza en preservar la confianza que en defenderse a toda costa. Este tipo de protección es invisible para aquellos que no saben qué buscar. Pero si estás prestando atención, verás sus huellas dactilares por todas partes. Lo verás en la forma en que regresa después de la tensión. Lo verás en la forma en que vigila sus palabras en momentos de frustración. Lo verás en la forma en que silenciosamente elimina los obstáculos que podrían erosionar su cercanía. Estas no son las acciones de un hombre que está inseguro. Son los instintos de un hombre cuyo inconsciente ya te ve como algo que vale la pena mantener a salvo, no solo físicamente, sino emocional y relacionalmente. Y aquí está la paradoja. Él puede no darse cuenta conscientemente de la profundidad de sus propios sentimientos, sin embargo, podría pensar que solo está siendo razonable o evitando un drama innecesario. Pero la verdad es que esos comportamientos no son universales para él. Son específicos para ti. Él no protege cada conexión de esta manera. Él protege esta. Él te protege a ti. Y eso es porque en algún lugar debajo de su conciencia, la decisión ya ha sido tomada. No eres prescindible, no eres reemplazable. Eres parte de la base. Y de la misma manera que un hombre protege la integridad estructural de una casa, sin necesidad de presumir de ello, él protege la integridad de lo que comparten, sin pedir crédito. El amor estoico nos recuerda que los actos de amor más profundos a menudo no son celebrados porque son consistentes. Son las cosas que se hacen sin fanfarria, sin expectativa de elogios, simplemente porque no hacerlas se sentiría como una traición a algo sagrado. Cuando un hombre ha llegado al punto en el que protege la conexión más que su ego, puedes estar segura, lo esté o no, listo para decirlo, de que su corazón ya está muy por delante de sus palabras. Y aunque todavía pueda luchar con sus propios patrones, la verdad es que cada vez que elige la relación sobre el reflejo de defenderse, está reforzando un hábito que solo se hará más fuerte. Ese hábito con el tiempo se convierte en su comportamiento por defecto. Y cuando la protección se convierte en el comportamiento por defecto, el amor ya ha echado raíces tan profundas que puede soportar mucho más de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. 4. Él comienza a incluirte en su mundo interno. Hay un cambio silencioso casi invisible que ocurre cuando los sentimientos de un hombre por ti
van más allá de la atracción y el compañerismo hacia algo mucho más profundo, algo que ni siquiera él ha nombrado por completo todavía, y se muestra en la forma en que comienzas a vivir dentro de su mente cuando no estás cerca. Esto no se trata de fantasía o soñar despierto de la manera en que la gente lo romantiza en las películas. Se trata de la forma en que tu presencia se teje en el tejido de su vida interior, sus decisiones, su planificación, sus pensamientos privados, sin un esfuerzo consciente. En el estoicismo, hablamos de la ciudadela interna, el espacio privado en la mente, que no pertenece a nadie más que a uno mismo. El lugar al que nos retiramos para pensar, reflexionar y decidir quiénes queremos ser en el mundo. Y cuando un hombre permite que alguien entre en esa ciudadela, incluso si no lo ha reconocido formalmente, significa que ya les ha confiado algo sagrado. Lo notarás no en grandes gestos, sino en las pequeñas formas en que comienza a integrarte de forma natural en su visión del futuro. Podría ser tan simple como que diga, «Te encantaría este lugar», cuando habla de algún lugar que visitó, o del que leyó o que mencioné. Deberíamos intentar eso algún día, sin darle mucha importancia. Estos no son solo comentarios pasajeros, son pequeñas admisiones inconscientes de que en su mente ya eres parte de la narrativa continua de su vida. Podría planear un viaje con amigos y encontrarse pensando si el destino es un lugar que tú disfrutarías. Podría ver un mueble o un libro o una receta e imaginarlo en su espacio compartido, incluso si nunca han hablado de vivir juntos. A veces ni siquiera dirá estos pensamientos en voz alta, pero sentirás su presencia en la forma en que conecta los puntos entre sus experiencias y tú. Esto no es una inclusión con fines de actuación. Él no está tratando conscientemente de ganar puntos mostrándote que estás en sus planes. De hecho, si se lo señalas, podría sorprenderse al darse cuenta de la frecuencia con la que ya lo está haciendo. Eso es porque no proviene de su mente deliberada. Proviene de la parte de él que ya te ve como un elemento fijo en su vida, no como una visita. El amor estoico nos recuerda que las formas más verdaderas de compromiso comienzan mucho antes de cualquier acuerdo formal. Comienzan cuando alguien ya no está construyendo su vida solo para sí mismo, sino que la está moldeando silenciosamente de una manera que hace espacio para otra persona. Esta inclusión a menudo se manifiesta en decisiones que no tienen nada que ver con el romance en la superficie. Movimientos de carrera, cambios en el estilo de vida, incluso el ritmo al que asume nuevas responsabilidades. Si alguna vez un hombre te ha pedido tu opinión sobre algo que fácilmente podría decidir por su cuenta, no es porque no pueda pensar por sí mismo. Es porque tu perspectiva ya se ha convertido en parte de su proceso de toma de decisiones. Ese es un cambio extraordinario y uno que no extiende a cualquiera. También se revela en la forma en que comienza a ver tu influencia sobre él como positiva y necesaria. Tal vez comience a adoptar pequeños hábitos o preferencias que has introducido, no porque esté tratando de complacerte, sino porque se han integrado genuinamente en su mundo. Podría empezar a usar frases que tú usas, a escuchar música que a ti te encanta, o a cocinar algo que una vez hicieron juntos. Estos son pequeños marcadores de alguien que no solo está pasando tiempo contigo, sino que te está absorbiendo en su vida de una manera que se siente natural, no forzada. En el estoicismo, hay un principio sobre la compañía que tenemos que da forma a nuestra vida interior, y esta es la prueba viviente de ello. Él no solo está en una relación contigo, está en una conversación con tu presencia, incluso cuando no estás allí. Lo que es aún más poderoso es cuando te incluye en visiones a largo plazo sin ceremonia. Podría hablar de futuras temporadas, eventos familiares, proyectos o experiencias, y tu presencia se da por sentada. No necesita preguntar, ¿te gustaría ser parte de eso? Porque en su mente ya lo eres. Por eso es tan importante prestar atención no solo a lo que un hombre dice directamente sobre la relación, sino también a las formas casuales y no planificadas en las que te coloca en su mapa interno de la vida. A menudo, estas insinuaciones son más honestas que cualquier declaración formal. Un hombre puede decir «te amo» y no decirlo en sus acciones. Pero si consistentemente piensa en ti, en la planificación de su vida, incluso inconscientemente, eso es amor en la práctica, que a través de la lente del amor estoico, tiene mucho más peso que el amor en palabras.
Esta inclusión no significa que se apresure hacia el matrimonio o el compromiso en el sentido tradicional. Significa que ya has cruzado un umbral invisible en su mente, donde ya no estás separada de su propia historia. Y debido a que esto sucede a un nivel inconsciente, es casi imposible de fingir. Si notas esta señal, es probable que la encuentres acompañada de una sensación de estar en casa en su mundo, incluso si solo se conocen por un corto tiempo. No se trata de la frecuencia de contacto. Se trata de la profundidad de la integración. Has dejado de ser una adición a su vida y has comenzado a ser parte de su estructura central. Y aquí es donde la perspectiva del estoicismo es invaluable. El mundo interno que un hombre construye es el espacio más protegido y controlado que tiene. Él decide quién entra consciente o inconscientemente. Y si estás en ese espacio sin necesidad de exigirlo, significa que su guardia ya ha sido bajada para ti de una manera que es rara e irreversible. Por eso tantas mujeres malinterpretan la falta de declaraciones verbales de un hombre como una falta de profundidad, porque buscan las señales en el habla en lugar de en la arquitectura de sus elecciones. Pero la arquitectura es más difícil de desmantelar que las palabras. Si has sido incluida en su mundo interno, ya eres parte de algo que influirá en sus decisiones, sus prioridades, e incluso en su sentido de identidad en el futuro. Y si estás reconociendo esto ahora mismo, si lo has visto inconscientemente atraerte a sus pensamientos, sus planes, su vida, entonces quiero que te tomes un momento aquí mismo para darle me gusta a este video y comentar el número 1, si esto resuena contigo, porque eso me dice que estás empezando a ver las verdades más profundas. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte las siguientes partes de este viaje, porque estamos a punto de ir aún más profundo en las señales ocultas que revelan el corazón de un hombre mucho antes de que sus palabras lo hagan. 5. Él recuerda lo que es importante para ti. Hay un tipo de atención particular que no se puede fabricar. Una sintonía que pasa por alto los comportamientos de la lista de verificación que a menudo se exhiben como prueba de amor y en cambio se revela en el acto tranquilo de recordar. Cuando un hombre está mucho más enamorado de lo que se da cuenta, conscientemente, su mente comienza a almacenar fragmentos de ti, tus preferencias, tus ritmos, tus límites, tus miedos, no porque esté haciendo un esfuerzo para impresionarte, sino porque esos detalles se han convertido en una parte de su paisaje mental y emocional. Esta no es el tipo de memoria superficial utilizada para ganar puntos en las primeras etapas de la atracción. El tipo en el que alguien recuerda tu orden de café favorita durante 2 semanas antes de olvidarla cuando la novedad desaparece. Esto es diferente. Esta es la forma en que mencionas de pasada que una cierta canción te recuerda a tu abuela y meses después te la envía sin explicación, o la forma en que él nota que tiendes a quedarte callada cuando estás abrumada e instintivamente te da espacio sin que tengas que pedírselo. En el estoicismo, entendemos que el verdadero cuidado no está en las grandes demostraciones, sino en los pequeños y consistentes actos que reflejan la alineación con la naturaleza de otra persona. Cuando él recuerda lo que es importante para ti, especialmente las cosas que no pensabas que había notado, es porque esas cosas se han impreso en él de una manera que se resiste a ser olvidada. Y aquí es donde el amor estoico se vuelve tan relevante, porque recordar no se trata de una memoria perfecta. Se trata de priorizar la esencia de una persona en la mente y el corazón. Se trata de llevar a alguien contigo incluso cuando están separados y dejar que eso influya en tus acciones. Puedes verlo en momentos en los que ajustas su comportamiento para honrar algo que valoras sin llamar la atención sobre ello. Tal vez una vez le dijiste que no te gusta que te interrumpan y en la conversación contigo se vuelve notablemente más paciente, más dispuesto a dejar que el silencio respire. O tal vez mencionaste un sueño que tienes y más tarde lo encuentras apoyándolo silenciosamente, enviándote un artículo, presentándote a alguien que podría ayudar o simplemente preguntándote cómo va. Estos no son actos de consideración al azar. Son las expresiones externas de un cambio interno, donde te has movido de la periferia de su conciencia a su centro. El aspecto más revelador de esta señal es que a menudo opera sin fanfarria. Puede que no recuerde cada cosa que has dicho,
pero las cosas que importan, realmente importan, se quedan. Y no solo como información, sino como señales guía para cómo interactúa contigo. Aquí es donde el énfasis del estoicismo en la vida intencional se conecta tan bellamente con el amor. La idea de que nuestras acciones deben ser informadas por valores, no por impulsos. Al recordar lo que es importante para ti, Él está permitiendo que tus valores, tus necesidades, tus alegrías influyan en su propio comportamiento, que es una de las formas de respeto más íntimas. Este recuerdo no se limita a lo positivo. Incluye la conciencia de tus puntos débiles, tus límites, tus fronteras. Él evita sacar ciertos temas si te causan estrés innecesario. Desvía las experiencias de situaciones que le has dicho que se sienten inseguras. Él honra el ritmo al que te abres o te comprometes sin presionar, porque recuerda que una vez le dijiste que la confianza se construye lentamente para ti. Y Él hace esto no porque tenga miedo de perderte si no cumple, sino porque la idea de violar lo que es importante para ti se siente mal para Él en un nivel más profundo, casi instintivo. Esto es el inconsciente en acción, remodelando sus hábitos y elecciones para alinearse con el plan emocional que has impreso en Él. También vale la pena señalar cómo este tipo de recuerdo se distingue de los actos performativos que algunas personas usan para crear la ilusión de cercanía. El recuerdo performativo es ostentoso, llama la atención sobre sí mismo. El recuerdo inconsciente se desliza en el fondo, convirtiéndose en parte del flujo natural entre dos personas. Puede que ni siquiera lo notes hasta que des un paso atrás y te des cuenta de cuántas de tus preferencias, alegrías y necesidades se han tejido a la perfección en la forma en que se relaciona contigo. Por eso, el amor estoico valora tanto la consistencia sobre la intensidad, porque la consistencia revela lo que se ha convertido en una segunda naturaleza. Y la segunda naturaleza no se construye solo con un esfuerzo consciente. Es el producto de una conexión genuina. Podrías notar esto cuando están juntos, y él automáticamente pide tu guarnición favorita sin preguntar si todavía la quieres, porque ha aprendido a leer tus patrones. O cuando ajusta los planes en el último minuto, porque recuerda que no te sientes cómoda en ciertos entornos. O cuando nota que has tenido un día difícil y cambia el tema a algo más ligero sin que tengas que indicárselo. Estas son formas de amor sutiles, casi invisibles. Pero en el estoicismo, sabemos que las disciplinas más pequeñas son a menudo las más difíciles de fingir. Cualquiera puede recordar lo obvio. Se necesita una conexión real para recordar los detalles tranquilos, los que requieren verdadera presencia para notar en primer lugar. Y aquí es donde se hace evidente que Él está más enamorado de ti de lo que cree, porque el acto de recordar no es solo cognitivo, es emocional. Él recuerda no solo con su mente, sino con sus acciones, lo que significa que te has convertido en parte del marco interno que usa para navegar su relación con el mundo. Por eso, olvidar se siente tan discordante en las conexiones profundas, porque una vez que los detalles de alguien se integran en tus respuestas instintivas, su ausencia deja un vacío. Si has experimentado esto con él, si te ha mostrado una y otra vez que tus palabras y sentimientos no solo pasan a través de él, sino que se quedan, viven y guían, entonces has visto una de las señales más claras de que has entrado en su círculo interno, de una manera que no es fácil de deshacer. Y la ironía es que él podría no etiquetarlo como amor todavía. Podría pensar que solo es bueno prestando atención o que está siendo considerado, pero la verdad es que no hace esto por todos. No lleva la totalidad de cada persona que conoce en su mente. Lo hace por ti, porque algo en él ya ha decidido que importas lo suficiente como para recordarte. Y una vez que esa decisión ha sido tomada a un nivel inconsciente, el recuerdo se vuelve tan natural como respirar. En el lenguaje del amor estoico, eso no es un hábito. Es devoción despojada de la actuación, tranquila pero inquebrantable. Y cuando lo veas por lo que es, sabrás que este no es un hombre tratando de probar que se preocupa. Este es un hombre que vive como si ya lo hiciera. 6. Ya, no necesitas convencerlo, porque él ya está ahí. Hay una etapa en el amor donde todas las preguntas que una vez te atormentaron, siente lo mismo, lo quiere tanto como yo estoy imaginando, sus sentimientos simplemente se disuelven. No porque de repente haya comenzado a declarar su amor cada mañana,
sino porque su energía se ha transformado en una presencia constante e inconfundible. Cuando un hombre está mucho más enamorado de lo que se da cuenta, sucede algo notable. Ya no tienes que luchar por la claridad, porque la forma en que se presenta para ti ya responde a las preguntas sin una sola palabra. Esta es la encarnación del amor estoico, donde el amor no es una actuación o una súplica, sino una constante. Él deja de actuar de maneras que te hacen preguntarte dónde estás parada. En cambio, simplemente existe en tu vida como si siempre hubieras sido parte de ella. Sus acciones se vuelven firmes, consistentes, casi tranquilas en su certeza. Y es en esta quietud donde encuentras tu prueba. En el estoicismo, uno de los ideales más altos es la autosuficiencia. No en el sentido de aislamiento, sino en el sentido de no necesitar una validación externa constante para saber tu verdad. Y cuando un hombre alcanza esta etapa contigo, su amor se ha vuelto autosuficiente. No necesita ser probado porque simplemente es. Podrías notar que ya no tienes la necesidad de escanear sus mensajes en busca de un significado oculto o rastrear con qué frecuencia llama, porque la conexión ya no se siente condicional o frágil. Él está presente no solo cuando es fácil, no solo cuando lo beneficia, sino también cuando es inconveniente, cuando le cuesta tiempo o energía, cuando no hay una recompensa inmediata. Así es como sabes que su inconsciente ya ha tomado la decisión. Ya no está sopesando si vales la pena la inversión. Ya ha invertido. Y aquí está la paradoja. A menudo, esta es la etapa en la que él mismo todavía podría estar poniéndose al día mentalmente con lo que su corazón ya ha decidido. Es posible que aún no haya dicho te amo, o podría restarle importancia a sus sentimientos en la conversación. Pero si das un paso atrás y miras la totalidad de su comportamiento, verás que ya está viviendo como si fueras su persona. No evita las conversaciones difíciles. Se involucra porque quiere una resolución. No desaparece durante los desafíos. Se inclina aunque sea de manera imperfecta. No mide su esfuerzo contra el tuyo como si fuera un marcador. Él da, porque el dar se siente natural. Por eso el estoicismo se alinea tan estrechamente con el amor duradero, porque ambos se tratan de disciplina y constancia con el tiempo. El hombre en esta etapa ya no está tratando de protegerse del amor. Está protegiendo el amor en sí mismo. Lo verás en la forma en que elige la reconciliación sobre la distancia, la humildad sobre el ego y la consistencia sobre el drama. Y el cambio no es solo en lo que él hace, sino en lo que tú sientes. Te sientes anclada incluso cuando hay desacuerdos, porque su presencia se ha convertido en algo dado. Él no amenaza con irse en momentos de frustración. Se queda incluso si necesita espacio para pensar. Él no trata la relación como una conveniencia que se puede dejar y retomar. Está integrada en su vida de una manera que se siente no negociable. Este es el momento en el que los viejos patrones de duda y persecución comienzan a desvanecerse, porque en el fondo sabes que ya no estás en la posición de convencer. Él ya está convencido, lo admita en voz alta o no. Y aquí está lo que es aún más revelador. Él comienza a planificar, actuar y moverse de maneras que asumen que tú estarás allí. Él tiene en cuenta tu horario, tu bienestar, tus preferencias sin hacer un espectáculo de ello. Si alguna vez has notado que dice nosotros en lugar de yo, sin pensarlo, o que se refiere a un evento futuro, como si fuera obvio que serás parte de él, ese es su inconsciente delatándolo. Ya no piensa en términos de sí mismo. Está pensando en términos de la unidad en la que se han convertido en silencio. Y una vez que ese cambio mental ocurre, no es algo que se revierta fácilmente, porque está arraigado en la estructura misma de cómo él ahora experimenta su vida. En el lenguaje del amor estoico, esta es la calma después del cuestionamiento. La parte en la que no necesitas empujar el río porque la corriente ya está fluyendo en tu dirección. El trabajo ya no se trata de lograr que vea tu valor. Se trata de que ambos vivan en el valor que ya está ahí. En el estoicismo decimos que lo que es verdaderamente tuyo no puede ser quitado por fuerzas externas porque está arraigado en la virtud y la verdad no en las circunstancias. Y esta etapa del amor refleja eso perfectamente. Su conexión contigo ya no es condicional al estado de ánimo, a la distancia, a la aprobación externa. Simplemente es parte de cómo su vida está organizada.
Ahora, si has llegado a este punto con él, notarás que incluso en momentos de silencio, el vínculo se siente intacto. No necesitas un contacto constante para sentirte segura, porque su presencia está tejida en el tejido de tus días, ya sea que esté físicamente presente o no. Y si algo sucede en su vida bueno o malo, eres la primera persona en la que piensa para compartirlo. Ese reflejo por sí solo dice mucho, porque cuando un hombre se dirige instintivamente a ti, primero no por obligación, sino porque tu perspectiva tiene peso en su mundo interior, te has convertido en parte de su base emocional. Y las bases por naturaleza no son cosas que cuestionamos a diario, son cosas sobre las que construimos. Por eso, la necesidad de convencer se desvanece aquí, porque convencer es para los inseguros, y él ya no está inseguro. Su amor no se trata de picos de intensidad seguidos de valles de ausencia. Es un horizonte constante al que regresa sin importar qué tormentas pasen. Y si estás escuchando esto y reconociendo al hombre en tu vida en estas palabras, si has visto la forma en que se ha asentado en aparecer, en hacerte un hecho en su vida, entonces haz una pausa por un momento y date cuenta de lo poderoso que es eso. Porque significa que el trabajo ya no se trata de lograr que te ame. Se trata de vivir plenamente en la realidad de que él ya lo hace. Y si esto resuena contigo, si te ves a ti misma en estas verdades, entonces quiero que le des me gusta a este video y comentes el número 1 ahora mismo para saber que estás aquí sintiendo esto. Y asegúrate de suscribirte para que puedas profundizar conmigo en las siguientes etapas de la comprensión del amor a través de la lente de la psicología y el estoicismo. Porque este viaje está lejos de terminar, y cuanto más aprendas a leer estas señales tranquilas y poderosas, más te darás cuenta de que el amor no es algo que persigues. Es algo que reconoces cuando ya está justo frente a ti. Cuando miras hacia atrás a todo lo que hemos explorado, comienzas a ver un patrón que es a la vez sutil e inquebrantable. Un hombre que está más enamorado de ti de lo que se da cuenta conscientemente, no siempre te dará las palabras que crees que necesitas. Puede que nunca sea el que haga la gran declaración bajo las estrellas o que ponga cada emoción en una frase perfectamente elaborada. De hecho, gran parte de lo que revela su verdad vivirá en espacios donde las palabras no pueden llegar, espacios definidos por la quietud constante, la lealtad tácita y la forma en que su comportamiento se inclina hacia ti sin que él sepa que se está inclinando en absoluto. El amor estoico nos enseña que las verdades más profundas a menudo no se anuncian, sino que se viven. Se encuentran en el hombre que se siente más tranquilo en tu presencia, sin poder explicar por qué. En el hombre que te prioriza sin necesidad de señalar el sacrificio. En el hombre que protege lo que comparten más de lo que protege su ego, que te trae al mundo interior, que mantiene a salvo del resto del mundo. Que recuerda lo que es importante para ti, como si también lo fuera para él. Y que llega al lugar donde ya no necesitas convencerlo, porque él ya está ahí. Este es el tipo de amor que se desarrolla bajo la superficie, más allá de la actuación. Y exige que tú también te acerques a él con la constancia del estoicismo, sin apresurarlo ni dudar de él simplemente porque no grita. Te pide que confíes en el ritmo en lugar de perseguir las notas altas. Que veas el valor en las pausas tanto como en las declaraciones, que entiendas que en un mundo obsesionado con la intensidad hay una fuerza inigualable en la constancia. El hombre cuya alma ya te ha elegido puede que todavía luche con sus propios patrones, sus propios miedos, su propia disposición para decir en voz alta lo que sus acciones han estado diciendo durante semanas, meses, tal vez más tiempo. Pero la ausencia de palabras no es la ausencia de amor. A menudo es el espacio donde el amor está haciendo su trabajo más importante, reorganizando sus prioridades, suavizando sus defensas e integrándote en el núcleo de quién es él. Y por eso la conciencia es importante, porque si no sabes cómo leer estas señales, podrías malinterpretar su constancia como complacencia, su quietud, como vacilación, su falta de gestos dramáticos, como falta de pasión. Podrías pasar por alto el amor de combustión lenta y profundamente arraigado que superará los fuegos artificiales del enamoramiento temprano. Podrías alejarte de algo que es en verdad lo que has estado buscando, simplemente porque no vino en la envoltura que esperabas. El amor estoico no se trata de pasividad. Se trata de elegir reconocer lo que es real y mantener un espacio para que crezca a su propio ritmo. Se trata de dejar que un hombre se encuentre con su propio corazón
a su debido tiempo, sin necesidad de forzar una confesión que solo sería prematura. Y se trata de saber que cuando el amor comienza en el inconsciente, ya ha superado las frágiles etapas del enamoramiento y ha entrado en el reino de la transformación. Este tipo de amor cambia a un hombre de adentro hacia afuera. Remodela sus rutinas, sus elecciones, incluso la forma en que se ve a sí mismo. No es un interruptor que pueda apagar. Una vez que has sentido la paz, la pertenencia, el hogar que tú traes, se quedará con él, esté o no, listo para nombrarlo. Y tu papel en esto no es convencerlo, no es empujarlo, no es exigir lo que su corazón ya está ofreciendo. Tu papel es mantenerte firme, encarnar la misma constancia que estás reconociendo en él, para convertirte por derecho propio en la constante que coincide con la suya. En el estoicismo aprendemos que lo que podemos controlar es nuestra propia conducta, nuestros propios principios, nuestra propia alineación con la verdad. No puedes controlar el ritmo al que se desarrolla su realización, pero puedes controlar cómo la enfrentas. Puedes elegir la paciencia sobre el pánico, la presencia sobre la presión. Y al hacerlo, permites que la conexión se profundice de una manera que ninguna conversación forzada podría lograr. Porque aquí está la tranquila realidad. El amor que comienza con una alineación inconsciente, eventualmente llegará a la conciencia. Él, en algún momento, reconocerá lo que ya ha sido verdad. Mirará hacia atrás y se dará cuenta de que su vida se ha moldeado a tu alrededor mucho antes de que él lo nombrara. Y cuando llegue ese momento, no será porque tú lo hayas presionado, será porque le diste el espacio para llegar allí por su cuenta. Esa es la esencia del amor estoico. No perseguir, no esperar pasivamente, sino mantenerse firme en el conocimiento de lo que ya está presente. Si puedes confiar en eso, si puedes ver la verdad en la forma en que se presenta, incluso sin la etiqueta, entonces puedes dejar de preguntar si él está enamorado de ti y comenzar a vivir como si ya lo supieras. Porque la verdad es que lo sabes. Y tal vez ese sea el verdadero cambio, no en él, sino en ti. El momento en que ya no necesitas sus palabras para validar sus sentimientos, es el momento en que te adentras plenamente en tu propia fuerza. Y desde ese lugar puedes encontrar su amor, no con agarrar o dudar, sino con la misma tranquila certeza que lo ha estado guiando hacia ti todo el tiempo. Al final, así es como funciona este tipo de amor. Comienza en el inconsciente, crece en las elecciones consistentes, y cuando finalmente llega a la superficie, se siente menos como una revelación y más como el reconocimiento de algo que ha estado allí todo el tiempo tan constante, como el horizonte esperando que ambos lo vean con claridad.